Noticias del exilio, día 4 de enero de 2025. Pasa que te cuento. Hoy vamos a hablar de cómo la baliza V16 te expone en tu momento más vulnerable y vamos a hablar, cómo no, de la detención de Nicolás Maduro. De hecho, hoy había pensado hacer un vídeo exclusivamente sobre la detención de Nicolás Maduro, pero no quiero cambiar el formato del programa y aunque la mayoría del programa va a estar dedicado a eso, a la detención de Maduro, también voy a hablar de otras cosas, como por ejemplo la baliza V16. Por ejemplo, de la baliza V16 ya roza el esperpento. No solamente no sirve para nada porque se ven más los intermitentes de emergencia que la puñetera baliza, sino que además esta geolocalización es pública, la puede ver cualquiera. Aquí tenéis un mapa de todas las balizas V16 que estaban activadas en un momento dado. Y esta página web es una página web a la que puede acceder cualquiera, os la dejo ahí abajo. Habrá quien diga, bueno, lo que habría que hacer es cerrar esa página web. No, el tema está en que los datos que recoge esa página web son públicos, es decir, cualquiera podría recoger esos datos igual que los está recogiendo esa página web. Con lo cual, tú imagínate que te quedas tirado en mitad de la nada y tienes ahí a un grupo, no vamos a decir la nacionalidad, de personajes multiculturales, por llamarlos así, que dicen, anda mira, si hay un coche ahí, tirado en mitad de la nada, igual hay hasta una mujer, ¡vamos a ayudarla! Y sí, es que además, como podéis ver aquí, aunque hemos censurado los datos, se puede ver incluso la geolocalización de cada vehículo siniestrado. Y que digo yo, con todas las mandangas que hay en España con el tema de la protección de datos, que cuando haces una organización tienes que hacer firmar 20.000 papeles a la gente porque vas a recoger no sé qué datos, ¿tú cuando compras una baliza V16 firmas algún papel como que consientes que tus datos sean publicados? Porque tus datos son publicados, sí, yo los he puesto en esta página, pero es que cualquiera podría crear una página así, porque los datos del V16 van desencriptados, los puede ver absolutamente cualquiera. Así que esperemos que esta baliza se retire prontamente y sobre todo, si eres mujer y te quedas tirada en mitad de la nada, de verdad, no actives la baliza. Merece la pena que te lleves una multa a que te pueda pasar algo peor. Y mira, hablando de mujeres, vamos a hablar de la histérica que tenemos como ministra de Igualdad. Mira esto, mira. El gobierno oculta el 55% de las víctimas de violencia intrafamiliar al contar solo las mujeres. En 2025 se han cometido 108 asesinatos por violencia doméstica, pero el Ministerio de Igualdad solo contabiliza 49. Ojo, el Ministerio de Igualdad solo contabiliza 49 porque son los casos en los cuales el hombre ha asesinado a la mujer. Pero, ¿qué pasa cuando es la mujer la que asesina al hombre o a los hijos? Pues que entonces no cuenta, y de hecho son más. Son 55 contra 49 y se supone que las leyes de género en España se establecieron porque estos delitos los cometían más los hombres que las mujeres. Entonces, ¿ahora qué tendríamos que hacer? ¿Hacer un ministerio machista para castigar a todas esas mujeres? ¿O cómo nos lo montamos? En fin, normalmente las noticias que doy de los gobiernos son malas, pero hoy voy a dar una buena para los ciudadanos de Orense, que tienen un alcalde que ha tenido las pelotas suficientes para quitar todos los parquímetros. Aquí os dejo el vídeo. 543. La hora acaba de ser desactivada para siempre. Así que ya no funciona esta tarde, 31 de diciembre. Tampoco lo va a hacer obviamente mañana ni pasado. Y la hora ya después de más de 3 décadas pues deja de existir en la ciudad de Orense. Que tengan un buen final de año y un mejor comienzo y un gran 2026. Pues mira, la verdad es que yo con este tío no tengo mucha afinidad política porque, bueno, pues porque es un tío, digamos, bastante peculiar. Incluso iba por ahí vestido de Power Ranger. Pero cuando hace las cosas bien, hay que reconocérselo. Ojalá cunda el ejemplo. Y ojalá en más ciudades de España se eliminen los parquímetros, porque ya pagas bastante por tener un coche. Ya pagas impuesto de circulación, ya pagas impuesto de matriculación, ya pagas el IVA cuando compras el coche, ya pagas una barbaridad de impuestos cuando echas gasolina. Oye, es una auténtica sangría como para que encima te hagan pagar por aparcar en la puñetera vía pública.
A ver si cunde el ejemplo. Y antes de pasar a hablar del tema de Nicolás Maduro, vamos a hablar de los precursores. Vamos, de lo que sucedía antes, que tenía bastante que ver con el régimen de Maduro. Montero avaló personalmente el rescate a Plus Ultra. Elevó al Consejo de Ministros el pago de los 53 millones. El rescate de Plus Ultra sitúa a Montero en el centro de una cadena de decisiones políticas, responsabilidades y casos vinculados a la SEPI. Recordemos que fue uno de los casos más llamativos, porque Plus Ultra era una aerolínea venezolana que solo tenía un puñetero avión, que además no se sabía bien quién era el dueño, porque teóricamente pertenecía a unas personas, pero tenía unos préstamos vinculados a paraísos fiscales, que era donde iba a parar el dinero, que ahí no se sabía dónde iba, y se le dieron 53 millones. 53 millones que hay quien dice que están vinculados a la llegada de Delcy Rodríguez a España, porque quizá en todas esas maletas traía algo para los socialistas. Y ahora sí, vamos a hablar de la detención de Maduro, porque es una de las noticias más importantes del año, de este año seguro, porque acaba de empezar, pero a ver si hay suerte y hay más noticias como esta y caen más líderes sangrientos como Maduro. Vamos a empezar con la noticia. Estados Unidos captura a Nicolás Maduro tras una madrugada de bombardeos en Venezuela. El propio Donald Trump ha confirmado que el dictador chavista ya está fuera del país. Sí, Donald Trump confirmó que Maduro ya estaba fuera del país y se difundieron algunas imágenes que luego resulta que estaban modificadas con inteligencia artificial. Pero las imágenes que os voy a mostrar ahora son oficiales del gobierno. Aquí tenéis a Nicolás Maduro esposado y con los ojos vendados bebiendo una botella de agua. Ahí bebiéndose una botellita de agua de buen rollo. Mira, la verdad es que yo creo que a Nicolás Maduro habría que dispensarle el mismo trato que él dispensa a los prisioneros del helicoide. Demasiados privilegios se le están dando, porque muy contento se le ve a Nicolás Maduro. Aquí tenemos esta fotografía en la cual posa con varios agentes estadounidenses mostrando los dedos pulgares hacia arriba. ¿Y qué queréis que os diga? A mí esto me preocupa, porque yo creo que este tío tendría que estar pasándolo mal. Tendría que estar pasándolo mal, porque ha hecho sufrir a muchísima gente y sigue sufriendo mucha gente. De hecho, sigue muriendo mucha gente por su culpa. Aquí tenéis el vídeo de Nicolás Maduro entrando a lo que parece ser un cuartel estadounidense. Good night, ¿qué dice? Buenas noches, ¿no? Good night, Happy New Year. Va el tío ahí de buen rollito, good night, no sé qué. ¿Qué queréis que os diga? Me parece a mí que tendría que dársele otro trato. Pero bueno, quizá todo esto sea para dar buena imagen y que no le den más cera a Estados Unidos, o quizá sea porque sean ciertas algunas de las noticias que dicen algunos opositores venezolanos, los cuales aseguran que Nicolás Maduro pactó esta detención con Estados Unidos para no ser asesinado por la inteligencia cubana. Aquí os dejo la noticia que se dio en Sky News, por la cual los opositores aseguraron que se había negociado la detención. ¿Y qué queréis que os diga? No sé si habrá sido negociada o si no habrá sido negociada, pero la cuestión es que detenido ha sido. Y esperemos que pase el resto de sus días en la cárcel. Vamos, antes de hablar de qué pienso yo de todo esto, vamos a hablar de las reacciones que ha habido. Primero, las reacciones internacionales. Y la primera, os voy a poner la reacción del gran Javier Milei. Quiere decir, estamos viendo la caída de un dictador, pero más fuerte todavía, y digamos, si es la línea por la cual, digamos, Estados Unidos hace esta operación, es porque es un narcoterrorista. Es decir, es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas, por ejemplo, con el Partido Socialista Español, con Podemos. O sea, ha tenido interferencias electorales en Argentina, en Colombia, en México y Bolivia. Sí, digamos, además tiene como fuentes de ingresos el narcotráfico, que básicamente deriva del cartel de los soles. Digo, tiene estrategias de infiltración vía migración masiva, llegada a carteles. O sea, tiene alianzas con ONG Vox para impulsar la izquierda radical en el mundo. Tienes vínculos con Irán, con Hezbollah. Digamos, ha dado apoyo logístico a Hamas, ha financiado en Colombia, por ejemplo, a la guerrilla, ¿no? Al Ejército de Liberación Nacional y a las disidencias de la FARC. Digamos, ha participado en operaciones de lavado de dinero, digamos, a gran escala. Digamos, tiene un rol, digamos, similar al que tenía Cuba en los 70s, digamos, exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región. De hecho, Cuba es el cerebro de
digamos, de lo que es el socialismo del siglo XXI, y además tiene corrupción infinita en las distintas empresas públicas, digamos, en especial, digamos, luego de todo el proceso de expropiaciones que comenzó con Chávez. Por lo tanto, yo diría que hoy es una excelente noticia para el mundo libre. Porque hay que darse cuenta quién está en el lado correcto de la historia y quién está en el lado incorrecto. ¿Sabéis quién más está en el lado correcto de la historia? Noboa, el presidente de Ecuador. Alguien del que se habla muy poco, pero que está haciendo una gran transformación en el país. Aquí tenéis. El presidente de Ecuador aplaude la captura de Maduro. A todos los narcochavistas les llega su hora. Noboa dice a la oposición venezolana que es hora de recuperar el país. A este Noboa yo creo que le hace falta un poquito de relaciones públicas como tiene Bukele, y terminaría siendo un tío la mar de mediático, porque lo que está haciendo no difiere mucho de lo que hace Bukele en El Salvador. Y hablando de El Salvador, por supuesto, Bukele también ha hablado del tema. Nayib Bukele celebra la caída del régimen de Nicolás Maduro con mensaje enigmático. Hombre, el mensaje muy enigmático no es, simplemente se ha metido con unos cuantos de los congresistas estadounidenses que han dicho que esto va en contra del derecho internacional, porque no sé qué, porque no sé cuántos y porque no sé menos. Y mira, ya que sale el tema, vamos a hablar del derecho internacional, o sea, de las resoluciones de la ONU. Ese organismo fallido que solo sirve para que cuando te da la razón digas, mira, 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 si la ONU me avala, mira, 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 si la ONU dice esto, pero que luego, cuando no te avala, te lo puedas pasar por el forro de los cojones, porque esto es lo que sucedió en las elecciones en Venezuela, que en la ONU hay que respetar al pueblo, hay que respetar las decisiones, esperemos que haya sido todo transparente, no sé qué, sí, y luego cuando Maduro robó las elecciones, sí, mucha condena, mucha historia, pero luego ¿qué? Nada de nada, no hicieron absolutamente nada. Así que las resoluciones de Naciones Unidas no valen para absolutamente nada. Valen simplemente para exhibirlas y decir, mira, mira lo que dicen estos. Pero luego no tienen una capacidad de actuar, que es para lo que tendría que estar Naciones Unidas. ¿Quién ha actuado aquí? Aquí quien ha actuado ha sido Estados Unidos. Aquí quien ha actuado ha sido Donald Trump. Muy posiblemente lo haya hecho con algún interés detrás, porque por alguna casualidad, que seguro que no tiene nada que ver, siempre que actúa Estados Unidos en un país, es un país que tiene mucho petróleo. En los países que no tienen petróleo no suele actuar. Pero bueno, dejando eso aparte, la cuestión es que quien ha impartido justicia aquí ha sido Estados Unidos. Porque todo el mundo sabe que Maduro robó las elecciones en Venezuela. Eso no está en cuestión. La cuestión es que nadie hizo nada. El único que ha puesto sus pelotas sobre la mesa ha sido Donald Trump. Y por supuesto hay quienes están en contra de todo esto. ¿Qué países están en contra? Pues los que era esperable. Chile, Colombia, México, Irán. Este tipo de países, lo que vienen siendo los países comunistas. Los países que cuando ganó las elecciones Maduro a base de robarlas dijeron hay que respetar lo que ha dicho el pueblo. Los mismos que callaron cuando se vieron las imágenes de tanquetas aplastando manifestantes venezolanos que protestaban por el pucherazo. De ahí no dijeron absolutamente nada. ¿Sabéis quién más se ha posicionado a favor de Maduro? También era esperable. Jamás condena enérgicamente la agresión estadounidense contra Venezuela. Jamás. Estos son los aliados que tiene Maduro. ¿Y qué ha dicho Estados Unidos al respecto? Pues básicamente han dicho, no se vayan todavía, que igual aún hay más. Trump advierte a Colombia, México y Cuba tras la captura de Maduro. El presidente estadounidense asegura que su homólogo colombiano Gustavo Petro tiene que cuidarse el trasero. Ha dicho esto de Gustavo Petro y también ha dicho Marco Rubio que si fuese dirigente en Cuba estaría muy preocupado, así que igual este año es el año en el que Estados Unidos se dedica a actuar por toda Hispanoamérica. Pues oye, si ha de ser para eliminar narcodictadores, bienvenido sea. Y vamos a hablar ahora de las reacciones nacionales, de lo que ha sucedido en España. Por supuesto, la reacción de Santiago Abascal era de esperar. Santiago Abascal ha dicho en la red social X, hoy el mundo es un poco más libre, debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro de Madrid trabajaremos por ello. Por el contrario, Sánchez debe estar muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista más grande que la detención de Ábalos y Cerdán. Y razón tiene Santiago Abascal en esto, porque la detención de Maduro es un golpe muy grande para la mafia sanchista. Ya sea pactada o no, porque si ha pactado su detención es, lo pacto para que no me maten y además voy a hablar.
Así que si Maduro habla, va a hablar mucho de petacetas, va a hablar mucho de José Luis Rodríguez Zapatero, de ese malnacido que tuvimos como presidente y que ahora ha estado apoyando esta narcodictadura. Va a hablar de él, va a hablar de lo que ha recibido, va a hablar de lo que tiene, y esto va a sacudir los cimientos de España. Y por si no os acordáis, Santiago Abascal ya dijo esto. Ya no puede salir por España, pero cuando sale fuera no le va mucho mejor. Lo vimos anteayer en una foto en la que se había autoinvitado, entre pequeño y nervioso, posando detrás de ese que dice usted que es el líder de la internacional ultraderechista. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Acaso temía que el señor Trump se enterase de lo suyo con Maduro? Lo sabe. Créame que lo sabe, señor Sánchez. En fin, ahora haga esa risa de Joker y salga aquí a esparcir las mentiras que haya escrito. Ya sabe lo que pienso de usted y sabe que lo que pienso de usted es verdad y además es lo que piensa en la inmensa mayoría de los españoles. Aunque le dé órdenes a la señora Armengol para que lo borre del diario de sesiones, nadie podrá ocultarlo ni taparlo. Quienes también se han posicionado, pero de forma más tibia, ha sido el Partido Popular. Porque claro, el Partido Popular está en contra de Maduro, pero también estaba en contra de Trump. No quería que saliese Trump. Y ahora que Trump ha hecho las cosas bien, pues no se lo quieren reconocer del todo. Así que sí, se han posicionado a favor de la detención de Maduro, pero un poquito, como hacen siempre. Y quienes, por supuesto, están en contra de la detención de Maduro eran los esperables, los zarrapastrosos podemitas. Aquí tenemos lo que ha dicho Ione Belarra. Ione Belarra ha dicho en la red social X: Estados Unidos piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir. Mi rechazo más profundo a este ataque a Venezuela. España es un país de paz. Rompamos relaciones con Estados Unidos y salgamos de la OTAN antes de que sea tarde. Por supuesto, los podemitas del lado del mal, como siempre. No solo los podemitas, los comunistas en general. Aquí tenéis el comunicado de Comisiones Obreras en el cual se posicionan al lado de Maduro y critican esta decisión de Estados Unidos. Y si hablamos de las reacciones, por supuesto hay que hablar de las reacciones del felón del reino, del presidente que sufrís en España, de Pedro Sánchez Pérez Apagón. Mirad lo que ha dicho en su red social. El gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y la responsabilidad. Hay que respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Pero vamos a ver, malnacido de mierda, ¿dijiste acaso lo mismo cuando estaban aplastando a los manifestantes venezolanos? ¿Has dicho lo mismo cada vez que se ven las torturas de Maduro? ¿Has dicho lo mismo cada vez que se ha visto a los sicarios de Maduro disparando a quemar ropa a la gente en las calles? ¿Has dicho lo mismo en esas ocasiones, hijo de la gran puta? ¿Cómo te atreves a decir que hay que respetar las decisiones de Naciones Unidas con un tipo como Nicolás Maduro, que ha estado haciendo lo que le da la gana en Venezuela durante todo este tiempo, porque antes de Nicolás Maduro estaba Hugo Chávez y ahí no decíais absolutamente nada? Y perdonad que me ponga con los tacos como ayer, pero es que cada vez que hablo de esta gente me hierve la sangre. Y ya hemos hablado de las reacciones internacionales, de las reacciones nacionales y vamos a hablar también de las reacciones de las calles españolas. Os voy a poner dos vídeos. El primero es de la gente que ha celebrado en Madrid la detención de Nicolás Maduro. Mirad el vídeo. Si os fijáis y escucháis a la gente que se está manifestando allí, son venezolanos. Por el acento se nota que son venezolanos. Ahora os voy a poner a los que protestan por la detención de Nicolás Maduro. Cómo no, en Barcelona. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar para América Latina! ¡Yanquis asesinos! ¡Yanquis asesinos! ¡Yanquis asesinos! ¡Yanquis asesinos! Para rechazar los bombardeos sobre la población civil de Venezuela y pedir la inmediata liberación de Nicolás Maduro y que Estados Unidos y Trump deje ya de acosar a Venezuela. ¿Os dais cuenta que aquí no hay venezolanos? ¿Os dais cuenta que aquí los que están son los que primero apoyaban a ETA, después apoyaban a Hamás y ahora apoyan a Nicolás Maduro? ¿Os dais cuenta de que siempre son la misma mugre? ¿Os dais cuenta de que siempre son los mismos los que están en contra del bien?
Esta gente tendría que estar fuera de España, y no porque se independizase Cataluña precisamente. Y ahora que hemos hablado de todas las reacciones, os voy a hablar de mi opinión personal. Estados Unidos no da puntadas sin hilo. Estados Unidos, cuando entra en un país, lo hace porque algún interés tiene. Que sí, que siempre ponen ahí como excusa que si el bien del pueblo, que tal y que cual. Y muchas veces el bien del pueblo se alinea con los intereses de Estados Unidos. Y creo que este es el caso. ¿Que Estados Unidos ha intervenido en Venezuela porque tiene intereses en Venezuela? Sí. ¿Eso va a beneficiar al grueso del pueblo venezolano? Pues también, porque la inmensa mayoría de los venezolanos viven en la más paupérrima miseria por culpa de Nicolás Maduro. En Venezuela solo vive bien el que está aliado con Nicolás Maduro, y esos son los que van a empezar a vivir mal, porque ya ha dicho Estados Unidos que los que han estado colaborando con Nicolás Maduro, más vale que se vayan entregando, porque como no se entreguen, irán a por ellos también. Así que mi opinión de todo esto, que Estados Unidos, una vez más, van de sheriff del mundo, pero en este caso en particular, me parece muy positivo para el pueblo de Venezuela. Mientras tanto, en España tenemos casos como este. La Audiencia Nacional rechaza extraditar a un pandillero a El Salvador por el riesgo de tratos inhumanos. El Tribunal Español argumenta la decisión en las vulneraciones de derechos que se producen en las cárceles tras el endurecimiento de las políticas de Bukele. Sí, o sea, un pandillero de El Salvador es detenido en España y España se niega a extraditarlo porque Bukele lo va a tratar mal. Y es que esto de las vulneraciones de los derechos humanos me hace gracia que siempre vaya en la misma dirección. Siempre que se vulneran los derechos humanos es con los criminales. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con las personas que haya matado este tío? ¿Qué pasa con las mujeres que haya violado este tío? ¿Qué pasa con todas las personas que este tío ha estado extorsionando durante muchísimo tiempo y que no han podido vivir tranquilas en El Salvador? ¿Esos no tenían derechos humanos? A esos que les den mucho por el culo, ¿verdad? Con quien hay que preocuparse es siempre con el malo. Anda ya que se vaya la Carta de Derechos Humanos a tomar por donde amargan los pepinos. Y por cierto, aquí tenéis la reacción de Bukele al tema. A las autoridades españolas les gusta darle protección a los delincuentes. Para nosotros no hay ningún problema, nos ahorran el costo de tenerlos acá. Pero qué lástima por el pueblo español que luego tendrá que pagar el precio de llenar su sociedad de criminales. Me encanta esta reacción de Nayib Bukele, porque pone el foco en las autoridades españolas, que son las que están haciendo eso, y en quienes son sus víctimas, que es el pueblo español. Y la frase del día de hoy es: a veces uno sabe de qué lado estar solo con ver quiénes están del otro lado.